¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos comenzando nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta revisión de las noticias más importantes del día. Vamos de inmediato a nuestros titulares para este día, martes 15 de noviembre. Comenzamos con noticias positivas que llegan desde el Congreso porque la Cámara finalmente aprobó en general el presupuesto para el próximo año. Esta iniciativa finalmente contó con el respaldo de más de 120 diputados, 128 para ser precisos, 5 abstenciones finalmente, y de esa manera entonces queda ya listo, aprobado ya en la Cámara de Diputados, después de un protocolo de acuerdo que había sido negociado entre el gobierno y la oposición. Los puntos más importantes también, lo que destacó el ministro Marcel en el mensaje tras la sesión de ayer, es lo que vamos a estar revisando en instantes aquí en Agenda Económica. Por otra parte, vamos a hablar también de la discusión previsional que se está dando en el Congreso, con un ingrediente extra, aparte de la reforma previsional, por supuesto, porque la oposición ha planteado que es necesario hacer reajustes más rápido a la pensión garantizada universal, a la PGU, y llevarla pronto a los 250.000 pesos que había comprometido el gobierno para fines de este año, para fines de este gobierno, digo. Dicen desde la oposición que es necesario hacer ese esfuerzo ahora, en enero próximo, para enfrentar un 2023 que viene muy complejo, lo sabemos, en un escenario donde se proyecta una recesión, donde el mercado laboral probablemente esté más estrecho y donde las presiones inflacionarias van a continuar. Los parlamentarios aseguran que es urgente llegar a los 250.000 pesos en una presión que llega desde distintos sectores, además del ámbito político. Los detalles los revisamos también en unos minutos. Y el conflicto en torno a este megaproyecto que se busca construir en la comuna de Ñuñoa parece ir llegando ya a su túnel de salida, digamos, porque ayer el Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde a la construcción de este proyecto que será emplazado a un costado de Plaza Egaña y que había generado muchas tensiones dentro de la misma comuna, con la oposición de la alcaldesa Emilia Ríos, con la oposición también de grupos de vecinos del sector que aseguraban que esto iba a generar un impacto desde el punto de vista vial, sobre todo, que era muy relevante. Bueno, finalmente el servicio, en base, dice, a una consideración técnica, le ha dado luz verde entonces a este proyecto para que siga adelante. La constructora, evidentemente, que celebraba este respaldarazo que le da la institucionalidad ambiental, pero siguen a la espera de lo que diga la Corte Suprema. Quieren llegar a esa instancia para tener todas las certezas y poder continuar con esta iniciativa. En la entrevista del día de hoy abordamos este tema. Y también vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el mundo de las criptomonedas. Semanas complejas, de muchísima volatilidad y de mucho temor, sobre todo la que se viven por estos días para este sistema de pagos. Resulta que una de las principales empresas que transa criptomonedas, FTX, se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos. Y eso está generando una oleada de temor, de incertidumbre que afecta evidentemente el valor de algunas de estas criptomonedas. La más popular de ellas, por ejemplo, Bitcoin, que ha perdido cerca de un 75% de su valor en el último año. Bueno, es una de las últimas formas de reflejar finalmente esta incertidumbre que se ha generado a partir de la corrida que surgió luego de que se conocieran algunos datos financieros y contables, sobre todo de FTX. Otro tema para seguir que estaremos comentando también en Agenda Económica. Y nos vamos a los números del día. Esto es lo que está ocurriendo en las bolsas en el hemisferio norte, en Europa, en Asia. Algunas señales también para ver qué es lo que puede ocurrir hoy en una sesión que está en Europa más bien plana, con el Eurostoxx apenas en 0,12% positivo, mientras que Londres está virtualmente sin variaciones, 0,01% de cambio al alza. El Nikkei más temprano en Japón subió 0,10% y más temprano también en Asia, en Hong Kong, 4,11% ganaba el indicador bursátil del Hang Seng en una jornada sin mayores novedades desde el punto de vista de datos macroeconómicos, con hechos políticos quizás que están generando algo más de atención. El IPSA ayer tuvo un cierre negativo, 0,9%, llegó a los 5.302 puntos en el mercado a nivel local. Y ojo con el precio del dólar, que sigue a la baja. Ayer en algún momento estuvo repuntando con fuerza, pero finalmente el cierre fue de retroceso. 8,90 fue el cierre para el tipo de cambio en el mercado a nivel local. Bien,
Nos vamos entonces 8:07 a revisar detalles de la discusión en torno al presupuesto 2023. Claro, porque la Cámara de Diputados finalmente aprobó ayer el presupuesto en general. El martes comienza ya la discusión en particular, pero es un buen respaldo para esta iniciativa en un momento en el que se están negociando varios puntos del presupuesto para el próximo año. Lo que planteó el ministro Marcel es que este proyecto fue aprobado tal como salió desde la comisión mixta el viernes pasado. Y es bien interesante lo que ocurrió allí porque se firmó un protocolo de acuerdo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con parlamentarios de la oposición. Son 9 páginas de este documento donde se plantea una serie de medidas adicionales que garantizaban también entonces el respaldo opositor al presupuesto 2023. ¿Y qué tipo de medidas son? Por ejemplo, bueno, asegurar una ejecución oportuna y efectiva de la inversión pública para que sea más rápido. Se acordó también suplementar recursos de los gobiernos regionales, el fortalecimiento del Ministerio Público también, diseñar un plan de mejora continua del registro social de hogares y también el ingreso de un proyecto de ley que va a ingresar el gobierno, de una ley corta para ampliar la cobertura de la pensión garantizada universal. De esta forma, entonces, en este protocolo que tiene cerca de 50 puntos, se ha determinado evaluar también otros 10 programas gubernamentales, evaluarlos para ver si es que vale la pena seguir inyectando recursos a ellos o si es necesario reformularlos o derechamente cambiarlos. Eso como uno de los compromisos también que ha asumido el gobierno. Todo esto fue producto del diálogo en la mixta, decía el ministro Marcel, quien aseguraba que esperan tener también una discusión provechosa en la Cámara para resolver las consultas y dudas sobre el proyecto 2023. Mientras tanto, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, destacaba que era un avance importante que fortalece 3 ejes del proyecto de ley: la inversión pública, la seguridad ciudadana y la protección social. 8:09, vamos a otro tema. En materia previsional sigue la discusión en el Congreso. Por supuesto, cuando ya el proyecto está ingresado a la sede del Legislativo, el debate empieza a tomar otra forma, distinta respecto a cuáles son las prioridades en esta discusión. Uno de los puntos más relevantes que se está discutiendo por estos días también tiene que ver con algunas características sobre la propiedad de los fondos, por ejemplo. Pero un estudio elaborado por Plaza Pública CADEM, conocido este fin de semana, muestra que la ciudadanía está virtualmente dividida respecto a esta iniciativa, con apoyos muy similares y con un rechazo también en niveles que son parecidos. Eso da un piso para una discusión distinta también en el Congreso. Belén Vázquez repartió el tema y nos cuenta más a la continuación. A esta altura, nadie ha quedado ajeno al debate que se ha generado en torno a la reforma de pensiones. Y por supuesto, tampoco las encuestas, cuyos resultados, si bien mostraron un alza en la aprobación del mandatario, revelan una alta desaprobación a la propuesta del gobierno. Yo creo que es importante volver a señalar que sobre la encuesta no hay que sobrereaccionar, ni cuando los resultados son negativos ni cuando los resultados son positivos, ¿cierto? No hay que alarmarse, dice la vocera, aun cuando la última encuesta CADEM muestra que un 43% desaprueba la iniciativa del Ejecutivo, mientras que un 41% está en la vereda contraria. Eso sí, los datos dan cuenta que una porción importante de la población desconoce de qué se trata, pues solo un 28% está muy o bien informada sobre la propuesta y el restante 71% está algo o poco informado. Bueno, seguiremos con mucha fuerza informando esta reforma previsional que es muy importante para el país, para los jubilados y sin duda las opiniones de las personas de nuestro país que se han ido dando en un debate público desde hace muchos años van a contribuir y a enriquecer las iniciativas que en definitiva logremos acordar en el Parlamento. Ardua tarea de información que tiene por delante el gobierno, que se ha dedicado a explicar detalladamente los alcances de este proyecto, pero que de todos modos no ha sido suficiente. El mismo sondeo de CADEM muestra que poco más de la mitad de los encuestados está porque el 6% de cotización adicional vaya a una cuenta personal, que en todo caso no es lo mismo que una cuenta individual. Eso mientras solo un 10% se inclina porque vaya un fondo solidario, que a su vez no es lo mismo que un seguro social. Y a diferencia quizás de la idea de redistribución que tiene la gente, que es que algunos ponen y no reciben nada, y otros reciben y sin haber aportado nada, en este caso todos van a aportar y todos van a recibir. Que hay intereses en todo el debate es algo evidente y es parte de la ofensiva que el gobierno tenía contemplada y por la que no han ocultado su molestia. Bueno, yo diría que las AFP están haciendo campaña hace harto tiempo. O sea, los avisos, los spots en televisión,
hablando sobre la propiedad de los fondos, la heredabilidad. Yo creo que lo estamos viendo hace, no sé, 1 año y medio, algo por el estilo. Hemos tenido todos estos episodios de las cartas a los afiliados. En paralelo, la oposición arremetió en el Congreso y busca separar la tramitación de la PGU del grueso del proyecto. Para ello, cuando se discuta el presupuesto en particular, presentarán una indicación en la partida de trabajo que aumenta la PGU a 250.000 pesos. Esto pese a las aclaraciones del Ejecutivo que apuntan a que para llegar a ese monto se requiere de ingresos permanentes y el presupuesto solo proyecta gastos a un año. Además, esta cifra es absolutamente abordable por el gobierno. La diferencia son 2.500 millones de dólares, situación que es absolutamente abarcable por los recursos del Tesoro Público, y además considerar que la pensión garantizada universal se reajusta una vez al año, y este año 2023, en enero, cuando se reajuste, ya va a quedar en alrededor de los 212.000 pesos. Discutir la PGU en la ley de presupuestos es engañoso. Antes se requiere que se apruebe la reforma tributaria para tener los recursos. Enseguida, la reforma de las pensiones debe ser discutida íntegramente, porque el aumento de las pensiones proviene tanto de la PGU como del Seguro Social. De momento, el gobierno ha descartado separar la reforma previsional y se enfoca en hacer la bajada a la ciudadanía. Mientras tanto, la oposición aboga por recibir el patrocinio del presidente para aumentar la PGU. Vamos a ir a otro tema, 8:14 para contarles de la inauguración ayer en nuestro país de un nuevo centro de innovación y de tecnología. Es el centro de Nestlé, multinacional, enfocada en el rubro de los alimentos, sabemos, que abre su primer hub de innovación en América Latina y ha escogido Chile precisamente para poder llevar adelante este proceso de desarrollo. Lo que busca este centro es generar investigación y desarrollo en nuevos productos para la compañía, por supuesto, para sus distintos canales de venta, enfocados fundamentalmente en temas que la empresa define que son prioritarios. Por ejemplo, el desafío en materia de seguridad alimentaria, el combate al cambio climático o en materias de eficiencia energética. Temas que fueron abordados en la inauguración de ayer, a la que estuvo invitado el presidente Gabriel Boric y también varios de sus ministros. ¿Por qué es tan relevante esta inauguración? Bueno, por la señal de confianza que se daba respecto a nuestro país, por la señal que ha dado Nestlé también de elegir a Chile para tener aquí su centro de investigación para toda la región, y en ese sentido también el presidente Gabriel Boric destacaba lo que esto significaba para que la economía nacional avanzara a una más sofisticada, una de mayor valor agregado, con mayor innovación y con mayor uso de tecnología y sobre todo de conocimiento, destacaba el presidente Gabriel Boric, quien ponía énfasis también en el apoyo público-privado que significaba la inauguración de este centro. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric y luego también al CEO para América Latina de Nestlé. Alegría porque siempre se habla de Chile como una gran fuente proveedora de recursos naturales. Sin embargo, somos mucho más que eso, es cierto, pero también tenemos conocimiento, también tenemos innovación. Y cuando vemos iniciativas como esta, es justamente el camino que debemos seguir para poder potenciar la productividad, para poder pegarnos un salto hacia adelante. Por eso esperamos tener muchas más de estas noticias en el futuro y en donde se vayan vinculando y generando un encadenamiento productivo con transferencia tecnológica. Y por eso es bonito y esperanzador que hable el CEO de una empresa y el presidente de la República, porque es esta colaboración público-privada la que nos va a permitir sacar a Chile adelante. Tenemos que abordar la innovación alimenticia si queremos afrontar el calentamiento global, que junto con la inflación y los conflictos políticos han afectado nuestra productividad y la seguridad alimenticia. Así que tenemos que transformar el sistema alimenticio y las dietas para afrontar estos desafíos. Además, los consumos están cambiando rápidamente por las ideologías y tendencias alimenticias, pero para afrontar estos desafíos y tendencias globales, abordarlos localmente es muy importante. 8:17, momento de hacer una pausa, volvemos de... Bien, estamos de vuelta para analizar un tema que ya les comentábamos en nuestros titulares, ha generado noticia en las últimas horas, tiene que ver con la luz verde que ha dado el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, a un megaproyecto de edificios en la comuna de Ñuñoa. Bien importante esto, considerando los efectos que esta paralización
había tenido. El debate también sobre la entrega de permisos precisamente para iniciativas de este tipo y las tensiones que se habían generado también ahí en esa comuna. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con Valentina Durán, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental. Gracias por conversar con nosotros, Valentina. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, este proyecto ha estado en el ojo del huracán desde hace un tiempo, Valentina, considerando las distintas resoluciones, las tensiones que se habían generado, como decíamos, y fundamentalmente por la paralización desde abril pasado, después de lo que había resuelto otra instancia en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región metropolitana. ¿Qué antecedentes son los que ustedes tuvieron a la vista, Valentina, para revertir esa decisión y permitir que se avance con este proyecto? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Esta es una decisión que se tomó resolviendo un recurso de reclamación que se había presentado, en este caso, por el titular, por el dueño del proyecto, porque en abril de este año la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó este proyecto a pesar de la recomendación técnica favorable del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces aquí se hizo un análisis técnico y jurídico de todos los antecedentes y se concluyó que el titular del proyecto, Egaña Sustentable, había presentado información suficiente para descartar que debió haber ingresado por estudio de impacto ambiental y para descartar los impactos en términos de efectos sombra y luminosidad. Aquí lo que se establece es que se cumple adecuadamente con la normativa ambiental en materia urbana. ¿Cuál es esa normativa que corresponde aplicar para este problema, digamos, de la sombra y de la refracción? Es la Ordenanza General de Urbanismo, Construcciones y el Plan Regulador Comunal. Valentina, ¿eso significa que ustedes hicieron una interpretación distinta de los antecedentes del proyecto o hubo cambios en el proyecto que es lo que permite destrabarlo? Aquí el Tribunal Ambiental había anulado parcialmente la autorización anterior de este proyecto para que se analizara más profundamente el aspecto de la sombra y la refracción. Se aportaron antecedentes y el proyecto en ese sentido quedó aprobado con nuestra resolución por determinar que los antecedentes técnicos y jurídicos eran suficientes. Pero ¿cómo se entiende a ojos de la ciudadanía? Estoy pensando, ¿no? Y por toda la discusión que se había generado y la paralización que significó de la obra también, ¿cómo se entiende esta mirada diferente respecto a estas dos instancias, Valentina, en un periodo de tiempo relativamente corto? Claro, esto tiene que ver con la consideración de las observaciones, porque esto tiene que ver con si se habían considerado adecuadamente las observaciones de determinados vecinos. Entonces se les responde a esos vecinos, se analiza detalladamente, se aportan antecedentes técnicos y jurídicos para que la ciudadanía quede tranquila de que se cumple con la normativa ambiental, que es la que tenemos. En la evaluación de impacto ambiental a nosotros nos corresponde no definir política pública, sino que ejecutar política pública y asegurar que las instituciones funcionen y que se cumpla con la normativa ambiental aplicable. En ese sentido, ¿usted ve que hay coherencia respecto a las decisiones que se habían adoptado antes, entonces, respecto a la que ustedes han adoptado? Bueno, aquí obviamente hubo una diferencia, ¿no es cierto? El servicio había recomendado aprobar, la Comisión de Evaluación Ambiental estimó que el proyecto debía ser rechazado y luego, de acuerdo a las instituciones que deben funcionar y el papel que nos toca cumplir en la dirección ejecutiva, volvimos a hacer ese análisis técnico y jurídico y resolvimos que el proyecto merecía ser aprobado y que los antecedentes que se habían aportado tanto en la primera evaluación del proyecto como en la evaluación complementaria ordenada por el segundo Tribunal Ambiental habían sido suficientes. Esto es parte de la normalidad, Sebastián, y del diseño institucional. Así sucede cuando hay un proyecto, cuando alguna de las partes no está conforme con la decisión de una comisión de evaluación ambiental, si el proyecto se inició por declaración de impacto ambiental, puede reclamar ante la dirección ejecutiva que ocupa en este momento, y si se trata de un estudio de impacto ambiental, reclama ante el Comité de Ministros. Valentina, en ese sentido, ¿usted qué diría respecto a los niveles de incertidumbre que generan este tipo de decisiones? Que fue uno de los temas que se discutió cuando la comisión resolvió negativamente sobre el proyecto. Hubo muchas críticas del sector de la construcción, del sector privado también respecto a lo que eso significaba, pero ahora hay un desenlace favorable, digamos, para las obras. ¿Cómo aborda este funcionamiento de la institucionalidad desde el punto de vista de las certezas que requieren los privados también para ir avanzando en la inversión, por ejemplo? Claro, esto es parte de las instituciones, digamos, funcionan, es parte del derecho de acceso a la información, la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Toda decisión
de la administración es posible de ser revisada por un tribunal. Ajá. Así que, claro, siempre hay un grado de incertidumbre cuando viene una resolución con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Aquí me interesaría transmitir, Sebastián, una idea. El presidente Boric ha señalado que la evaluación de impacto ambiental no es un obstáculo al desarrollo, sino que por el contrario es una condición del desarrollo sostenible. En ese sentido, la evaluación de impacto ambiental debe darle confianza a la ciudadanía de que se asegura el cumplimiento de la normativa ambiental y también, por supuesto, darle confianza y ser predecibles para que los titulares de proyectos puedan saber cómo es que se aplica la normativa ambiental. Y en ese sentido, Sebastián, nosotros en el servicio de evaluación ambiental estamos trabajando, desarrollando guías y criterios, incluso impartiendo cursos y capacitaciones gratuitas que se pueden ver en la página del Servicio de Evaluación Ambiental, para ir dando esas claridades que toda la ciudadanía y los titulares de proyecto también necesitan. Valentina, ¿y por qué cree que en algunos actores del mundo privado se ve como un obstáculo precisamente el rol del SEA, por el contrario a lo que plantea el presidente? Este tema no solo se discutió a partir de este caso, ha sido tema de discusión también en otras instancias, en el mundo minero, por ejemplo, bien recurrente. Mire, estamos ante una crisis de contaminación, ante una crisis climática, una crisis de pérdida de biodiversidad y también ante una situación de crisis económica. Sí. Y eso es habitual, yo lo he visto hace mucho tiempo. Aquí lo importante es que el país necesita proyectos robustos basados en antecedentes técnicos sólidos y que den garantías de que se está cumpliendo con la normativa ambiental. Y eso es lo que estamos llamados a hacer en el servicio de evaluación ambiental. Valentina, por último, en el caso de este proyecto en Ñuñoa, ¿la constructora tiene que esperar alguna instancia extra para poder reanudar las obras o puede ya comenzarlas? Con esto va a quedar con su resolución de calificación ambiental aprobada. Ajá. Sin embargo, hay una sentencia pendiente de la Corte Suprema porque cuando se había anulado parcialmente la autorización, algunos consideraron que debió haber sido anulación completa y fueron presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema y eso está pendiente. También, respecto de esta decisión, como es habitual en nuestro ordenamiento jurídico, procede, digamos, un recurso de reclamación ante los tribunales ambientales si es que el titular o la comunidad, en este caso los observantes, no están de acuerdo. Bien. Valentina, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Chao, buen día. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos estamos junto a Fresia Soltov en Noticias Express.